Bueno, muchas gracias por la invitación. Pues yo tenía inicialmente una estructura de participación, sin embargo, con la intervención del doctor Arias creo que todo se me cambió porque me parece que definitivamente no hablar de algunos de los puntos que él comentó sería imperdonable. En primera instancia empiezo por el tema de gobernanza. Yo creo que para que realmente un sistema funcione, independiente que no haya atención primaria en salud o no, tenemos que tener gobernanza. Y ese también es una de las estructuras fundamentales de la estrategia de atención primaria en salud. Desafortunadamente ya vamos a cumplir 4 años de la 1438 y ese que no exista esa reglamentación precisamente ha generado las posiciones tan diferentes que tenemos los que creemos obviamente que la estrategia es lo que nos va a permitir invertir mejor los recursos y que obviamente la población tenga un impacto positivo en morbilidad y mortalidad y que realmente cambiemos ese pensar solamente en morbilidad, sino que realmente pensemos en salud. Si nosotros estamos pensando en salud, no podemos hablar solamente del sistema de salud y de ahí la importancia de que los municipios y los entes territoriales desde esa gobernanza, desde esa reglamentación sean fortalecidos. Porque a diferencia de lo que piensa el doctor Arias, resulta que los alcaldes sí tienen unos consejos de gobierno en donde están con todos, definitivamente, la estructura del municipio, en donde están todos los secretarios de despacho, en donde está infraestructura, en donde está desarrollo y en donde están todos los que en un momento determinado, precisamente con el alcalde a la cabeza, quien pueden definir hacia dónde deben irse esos recursos. Y cuando se coloca sobre la mesa realmente las dificultades, después de tener un diagnóstico claro de lo que necesita la población, pues obviamente el sector salud no es el que realmente va a mejorar la salud del municipio. Entonces ahí, y pues obviamente celebro el hecho de que esté acá el ministerio, que la presentación que hizo ya por lo menos nos da algunas luces, no tanto como la que obviamente nosotros esperamos, pero ya hay temas importantes. Sin embargo, hay unos puntos que faltan y es lo siguiente. Cuando se habla de un modelo de gestión de riesgo, es válido, pero ahí toca entonces, para poder generar un cambio de chip, obviamente no voluntario, sino obligatorio, porque definitivamente con el aseguramiento que tenemos en este momento, si no es obligatorio en las EPS, no se van a montar, no van a invertir, y de hecho todas las experiencias afortunadamente exitosas que se tienen en el país por voluntad de municipios han sido con recursos municipales, con recursos de las empresas sociales del Estado, pero muy pocas, por no decir mínimos, realmente hay convergencia de EPS. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que casi también uno de los diagnósticos transversales es que los recursos no alcanzan, tenemos que tener claro que los indicadores de gestión deben involucrar tanto a las EPS, pero también a los municipios y departamentos. ¿Por qué? Porque es que en última recordemos que en los municipios el alcalde es el presidente de la empresa social del Estado y la gobernación tiene también la presidencia de las empresas sociales del Estado del tercer y cuarto nivel. ¿Qué pasa? Uno de los temas que hablaban ahora, en muchos de los municipios, y lo decía en el caso de Pereira, son temas que van aislados, pero el departamento no se involucra. Hoy se involucra con algunos recursos muy mínimos por lo que refiere a la estrategia. Si no se generan unos indicadores para que ellos tengan que responder precisamente por ese cambio en esa gestión del riesgo, pues no vamos a tener obviamente unos resultados. Otro tema es que el modelo tiene que cambiar no solamente en la estructura o en indicadores de gestión de riesgo, sino en ese modelo de mortalidad, de morbilidad que tenemos. Si a las empresas sociales del Estado las siguen midiendo y su VR, o sea, por la forma en que ellos lo miden, es le dan mayor porcentaje al tema de morbilidad, más las actividades de promoción y prevención y salud pública ni siquiera están contempladas dentro de su producción, pues obviamente cuando una empresa social del Estado está medida solamente por indicadores de morbilidad y el gerente está medido por morbilidad, pues no le podemos pedir a alguien que le están evaluando por morbilidad que piense solo en promoción y prevención, porque en últimas nosotros tenemos desafortunadamente 400 hospitales en riesgo fiscal y financiero, muchos de ellos porque pues precisamente las EPS no pagan y cuando tienen que mirar la parte financiera y fuera de su producción, ¿a qué le van a apuntar? A lo que más les represente la VR. Entonces hay que cambiar ese modelo en donde realmente se le dé un valor importante a las actividades que necesitamos que realmente se den y en invertir, y es definitivamente todo lo que tiene que ver con salud pública, todo lo que tiene que ver con promoción y prevención y obviamente el componente de atención primaria.
El tema de costos es importante que el Ministerio lo tenga en cuenta. Desafortunadamente nosotros tenemos hoy en día, vuelvo y repito, el tema financiero para nosotros es muy complejo, y cada que sale una norma nueva, que desde el punto de vista sería el deber ser, hablo específicamente por ejemplo de la 4505, en donde decimos definitivamente ya no hay metas, sino que definitivamente a toda la población hay que hacerle todo, pero entonces estamos como en la propaganda con los mismos 500 pesitos. Entonces, todas las empresas sociales del Estado deben cumplir con todo lo que les mandan a las EPS, pero la plata se está quedando en las EPS o en las IPS que contratan, las que son propias de las EPS, que a ellas sí les pagan cumplido, que ellas sí tienen unos buenos porcentajes de contratación, pero a la empresa social del Estado como tal no les están incrementando. Entonces, si no generamos un incentivo para motivar el tema de costos y que se definan realmente los costos de atención, pues tampoco vamos a lograr cambios, porque lo único que vamos a lograr es más empresas sociales del Estado quebradas, que es lo que hoy desafortunadamente tenemos. Para finalizar, ya que me acaba el tiempo, es importante resaltar un tema que hablaron acá con relación al tema de contratación. Desafortunadamente, el componente de atención primaria, como no tiene un vínculo claro y generalmente desde el municipio está asignado básicamente casi a salud pública, son contratos que no tienen prácticamente los 12 meses. Entonces nosotros estamos, en el mejor de los casos, haciendo atención primaria de marzo a noviembre. Y es un tema que debe mejorarse para que realmente se garantice el impacto que estamos esperando. Creo que no hay. Bien, doctor Castro. Muchas gracias, buenos días, casi tardes. Doctora Mary, doctor Armando, lamento informarles que involuntariamente Así Vamos en Salud sesgó el pensamiento de esta mesa, porque todos los demás somos de origen paisa, si no de Antioquia, del eje cafetero. Eso ya, bueno, peor. Bueno, a ver, yo quiero por un lado decirle muy particularmente al doctor Jaime Arias, y yo creo que a Juan Gonzalo va a tener que llevarle la información. Le hago una recomendación. Yo conozco al doctor Arias desde hace 30 años y he visto pues su trasegar en el sector. Lo que veo ahora es que está en un proceso de redimensionamiento, redefinición de todos los conceptos. Yo espero que el resultado de ese proceso sea bueno. Vamos a ver qué pasa cuando ya termine su trayectoria por ASEMI. Y doctora Mary, por lo que vi de su presentación, le deseo que pueda continuar con la misma alegría y la misma jovialidad con la que vino de sus vacaciones ahora en adelante en el ministerio, y que se la transmita a los compañeros de trabajo. Yo tengo una inquietud de las presentaciones que hemos visto. Me parece que aquí hay un problema del pensamiento médico hegemónico, de todas maneras. El tratar de ver la atención primaria de la misma manera como vemos el manejo de los pacientes de acuerdo a nuestra formación médica, tal vez es lo que nos está haciendo el ruido. Y lo digo porque pues cuando uno aprende medicina, le enseñan una cantidad de esquemas de abordaje de los pacientes, y eso después se traduce en un modelo de atención de tipo curativo, en donde tenemos la convicción de que las enfermedades existen, cuando las enfermedades no existen. Las enfermedades son unas construcciones mentales diseñadas para nosotros poder entender ciertos fenómenos. Es un problema de pensamiento, y si nosotros no entendemos que lo que existen son los enfermos, obviamente cuando tratamos al paciente como si fuera una enfermedad, vamos a equivocarnos en muchas cosas, y por eso ya el médico ni siquiera mira al paciente, sino que trata de establecer a través de lo que le dice el paciente cuál es su enfermedad para proceder de acuerdo a sus esquemas.
Aquí también, cuando nosotros nos metemos a elaborar modelos, como los modelos de atención médica curativa, si nos ponemos a construir modelos de atención primaria con un pensamiento de que todo es igual, de que todo funciona, pues estamos echando mano de un recurso lógico, pero no estamos haciendo una aplicación real no estamos haciendo una interpretación de la realidad correcta, mejor dicho. Entonces, tal vez por eso vamos a tener algunas dificultades y por eso todo el mundo piensa de diferente manera frente a la atención primaria. Ahora, si queremos evitar un poco ese error, pues no caigamos tampoco en lo de siempre. Entonces vamos a hacer un modelo y lo vamos a establecer por decreto. Y entonces ahí vamos a empezar a tener dificultades. Yo pues no entiendo completamente el planteamiento de la doctora Olga Lucía, pero cuando ella habla de que hace falta es la reglamentación de la 1438 y no sé qué más otras cosas, yo pienso que el problema no es de reglamentar más, el problema es que nosotros tenemos que mirar nuestras propias realidades. ¿Cuál es la dificultad que podemos tener si cada lugar desarrolla su esquema siempre y cuando eso solucione el problema? ¿Cuál es el problema que el médico atienda al paciente como si fuera un enfermo, no como si fuera una enfermedad? Ninguno, porque va a curarlo, va a tener mucha más probabilidad de hacerlo. Si nosotros abordamos nuestras propias realidades desde las perspectivas correctas, así sean diferentes, pues por el contrario, yo creo que vamos a tener más probabilidad del éxito. Crecer duele, dicen por ahí. Evolucionar también duele. Yo no sé, pues no tengo el conocimiento suficiente para decir si el gusano le duele cuando se transforma en crisálida o cuando ya la crisálida se convierte en un insecto volador, si ahí hay dolor. Pero se supone que por lo menos esas son unas transformaciones complejas, difíciles, pero que llevan a una situación mejor. Bogotá está evolucionando. En esta administración, a pesar de todas las circunstancias políticas que se han dado, muestran una evolución significativa. Estoy hablando en los términos en los que estamos aquí hablando de atención primaria. Había unas inquietudes que nos pueden ayudar a visualizar eso. El doctor Armando, por ejemplo, hacía el cuestionamiento de cuánto se dedica a los hospitales y cuánto a la atención primaria como un indicador para saber cómo van las cosas. Si yo miro los presupuestos de este año en el distrito, los presupuestos, y comparo los presupuestos de los hospitales con los presupuestos destinados a los programas de territorios saludables, al programa de territorios saludables con sus diferentes componentes, yo encuentro que es muy equilibrado eso. Estamos casi en un 50 y 50. Y para el año entrante lo que está previsto ya genera desequilibrio, porque ya pasamos a casi el 60% en atención primaria y el resto del manejo hospitalario. Eso, por supuesto, duele. Le duele a mucha gente. Le duele a todos aquellos que siguen aferrados a ese modelo hegemónico de tratamiento médico que creen que es la atención a la enfermedad lo que lo resuelve, que es el problema de lo que planteaba el doctor Jaime Arias, el problema de las EPS que tienen en el contributivo a no sé cuánto por ciento de la población, pero que realmente están concentrados es en la atención de carácter curativo. Entonces ahí hay cambios significativos y nos hemos inclusive adelantado a muchas cosas. Ahora estamos hablando de la ley estatutaria por el derecho a la salud, independientemente de que todavía hay muchas cosas que trabajarle a eso, que tenemos que prepararnos para que resulte de la sanción presidencial y de lo que va a suceder después cuando el gobierno comience a presentar su proyecto de ley ordinaria. Pero nosotros en Bogotá también nos hemos ido adelantando en eso, y hace 2 años empezaron a fundarse los centros de defensa del derecho a la salud,
y ya en este momento hay 7 localidades de las 20 de Bogotá, todavía hay mucho camino por recorrer, por supuesto, que cuentan con esos centros. Entonces allí ya estamos preparados para empezar un proceso en donde la comunidad va a tener la palabra frente al problema de su derecho a la salud. Aquí pues hay otras cosas relacionadas con esta problemática que deberían empezar a modificar nuestra manera de pensar. Por ejemplo, Bogotá no se puede seguir pensando como una gran ciudad. Bogotá hay que pensarlo como un conjunto de ciudades. Nosotros los que somos peregrinos, y somos 3, bueno, podemos hacer la comparación. Pereira es una ciudad, como muy bien se decía hace un momento, con casi 480.000 habitantes, y sería la 5ª ciudad dentro de Bogotá, y trasladáramos a Pereira para Bogotá. En Bogotá hay 4 localidades, la 6ª, porque hay 5 localidades de Bogotá que tienen más población. Bueno, hay una que tiene igual cantidad de población que Pereira, que es Usaquén, pero Bosa, Engativá, Suba y Ciudad Bolívar tienen mucha más población que Pereira. Suba tiene más del doble. Suba vendría a ser la 8ª ciudad de Colombia, tiene más de 1 millón de habitantes. El hecho de que las pensemos como ciudad y no simplemente como localidad, y puede que algunos avances se hagan cuando se discuta el cuento del nombramiento popular de alcaldes menores en Bogotá, eso hace que nosotros resolvamos algunos problemas. Hoy en día la atención de la gente, tanto en atención primaria como en la parte curativa, obliga a que la gente no tenga una atención integral, coherente en su lugar de residencia. Una persona va a un lugar a que le den un servicio y ese servicio se descompone en una serie de actividades de diagnóstico, de procedimientos y demás, y entonces los diagnósticos, los exámenes se los hacen en un lugar y la entrega de medicamentos se los hacen en otro, que pueden ser lugares completamente distantes dentro de la ciudad, y eso no tiene sentido. Gente que teniendo al frente de su casa una farmacia o frente al hospital que le corresponde una farmacia, tiene que atravesar media ciudad para poder recibir sus medicamentos. Entonces hay muchísimas cosas que trabajar todavía. En este término de lo que hablábamos de los retos y las cosas para de ahora en adelante, la mesa de trabajo que revisó la temática de Bogotá identificaron claramente los problemas que tenemos que enfrentar. Yo pues podría listarlos, habría que entrar a priorizarlos. La cualificación y la laboralización del personal es indiscutible, aunque tengamos 1000 microterritorios con sus equipos médicos, a esos médicos todavía les falta mucha cualificación, mucha formación para poder hacer plenamente su labor dentro de estos programas de atención primaria. Por supuesto, la intersectorialidad hay que trabajarla. La participación, aunque ahora se le ha dado un estatus diferente dentro de la Secretaría, ya se subió el estatus, antes la parte de participación era de nivel intermedio, ahora es del máximo nivel dentro de la organización para que tenga toda la autoridad para manejar las cosas. El control social, o por supuesto asociado con la participación, tiene que desarrollarse mucho dentro de nuestra ciudad. Y 2 problemas que son los que hay que apuntarle definitivamente. Uno es a la sostenibilidad. Aunque el derecho prime sobre el financiamiento, de acuerdo a los dictámenes de la Corte Constitucional, tenemos que pelear mucho en el campo de los recursos financieros. El Ministerio de Hacienda todavía piensa que eso es al revés, y la Secretaría de Hacienda del Distrito también. Y pues la mayoría de los ministros economistas que hemos tenido también lo piensan así. Entonces esa forma de pensar hay que cambiarla, y en eso la comunidad tiene que hacer un trabajo muy grande. Y finalmente el problema de la equidad.
La atención primaria, de acuerdo con este personaje que mencionó el doctor Armando en su momento, con Bárbara Starfield, tiene que servir fundamentalmente a resolver el problema de la equidad, contribuir significativamente a resolver el problema de la equidad. Los costos de la prestación de los servicios, por ejemplo, son muy diferentes y le dan mucho más posibilidades a la comunidad que en el campo de la atención primaria que los costos en el campo de la medicina preventiva. Bueno, tendríamos muchísimos elementos para discutir en su momento. Lamentablemente, pues el tiempo aquí es peor que el de la televisión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, la doctora Gloria me pide una interpelación. Yo lo que les voy a sugerir es lo siguiente. Se han hecho preguntas entre ellos, ¿sí? Voy a dar una o dos intervenciones para que respondan y si alguien tiene una observación de fondo, pero corta, por favor, corta, no más de 1 minuto en la respuesta, 2 minutos máximo. Yo diría simplemente que con base en la información que la intervención que hizo el doctor Arias y la doctora Mary, el doctor Arias lo que describe básicamente nos muestra la gran incompatibilidad que hay entre la atención primaria y el modelo de aseguramiento nuestro. Entonces la pregunta que yo haría, la doctora Barragán decía, el modelo de aseguramiento no lo vamos a cambiar, hay que pensar dentro de eso, pero seguiríamos en lo mismo, o sea, es tratando de mezclar agua y aceite que no va a poder ser posible. Y desde ahí hay un gran reto realmente para la APS, es cómo hacer un cambio no al aseguramiento, sino al modelo de aseguramiento que tenemos, porque es uno de los obstáculos para hacer efectiva una estrategia de APS. Perfecto, yo creo que hay una pregunta muy concreta que también teníamos en nuestro inventario de preguntas, entonces yo diría arranquemos con esa pregunta. Sí. Bueno, a mí me encanta todo lo que las exposiciones, todas tienen sus... Pero lo que sí dejan ver es que cada actor tiene su camiseta. Y no quiere decir que alguien haya dicho algo que no es. El doctor, sí, el doctor, qué pena hablar para las personas, el doctor Jaime opina sobre cómo maneja en su territorio el territorio virtual y decir una EPS puede ser válida. Puede ser válida. Yo no tengo sino dos afiliados para Baldocito y 80 aquí en un territorio. Pero lo que sí es claro es el territorio desde el punto de vista del Estado, de la visión política, administrativa de nosotros, que tenemos una gobernanza y tenemos que recuperar la gobernanza. ¿Cómo combinar? Y lo dije desde el principio. El problema aquí, y muy rico que se dio eso, que se deja ver, que el problema aquí es la articulación de los diferentes actores. Y segundo, nunca ha dicho el Ministerio que el modelo se llama lineamientos generales. Oiga, pongámonos de acuerdo en eso, no que sea una camisa de fuerza, no. Incluso el lineamiento general es lo que dice la atención primaria, vean, puede haber renovada, puede ponerle lo que quiera, pero pongámonos de acuerdo en 3 cositas de la atención primaria, en la articulación, en que hay que mirar la promoción y la prevención, en más que la enfermedad, en que hay que hacer participación social, 3 cositas. Eso es como las religiones, digo yo. El cristianismo, que hay testigos de Jehová, hay católicos, hay de Opus Dei, pero lo que sí se pusieron de acuerdo es en la Santísima Trinidad. Aquí nos toca a nosotros, en cada una de estas cosas, ponernos de acuerdo en algo, cada cual haga. Y el problema, sí, doctora, es la articulación. Por eso cuando habla de atención primaria, eso nadie pelea con esto. ¿Quién va a pelear con la atención primaria? Está más comprobado. El problema de la atención primaria es cómo aplicarla en un modelo de aseguramiento. Y también lo dije claro, el modelo de aseguramiento no es entender el seguro como lo entendieron. Yo también hice parte de las reformas, si todo el mundo se acuerda, pero yo recuerdo que en la 1122 daba pena empezar a definir cosas. Si ese uno lo empezó a definir, después de 10, de 15 años, ¿qué voy a definir qué es el aseguramiento?
Y nos tocó escribir que era el aseguramiento, porque no se entendía como la gestión del riesgo. La gestión del riesgo en ningún momento se ha dicho que es el riesgo de la enfermedad, es el riesgo a prevenir algo, a mitigar si resulta el daño. Obvio, doctora, que tenemos que cambiar el concepto, así como tenemos que unificar lo que es la atención primaria, así le ponga cada actor las alaturas en algo así, hay que ponerlo de acuerdo, lo mismo en la gestión del riesgo. ¿Cómo pensamos que se puede unificar? Y realmente nosotros pensamos que la ruta de atención es la que debe unificar. Las personas no tienen por qué estar pendientes de quién va a pagar lo que se les hace o a quién le corresponde. Lo que sí debe de hacer es que se debe de atender. Nosotros pensamos que es la ruta. Y en la ruta que el doctor no cayó en cuenta, obvio, tiene razón. ¿Quién dijo que todos los determinantes lo tiene que manejar la EPS? Los determinantes dependen, habrán unos proximales y otros determinantes distales, que puede ser función de la entidad territorial. Cuando uno oye hablar al secretario de Medellín, tiene claramente la definición de sus determinantes. En algunos casos sería colaborativo lo que hace la EPS. Lo que sí no puede ser es que la EPS maneje unos y la IPS maneje otros y en la Secretaría otros cuando el cristiano es el mismo. Es como nos ponemos de acuerdo. No va en ningún momento el ministerio a cambiar y el hecho de que digamos que estamos reglamentando es como por decir que nos pongamos de acuerdo en estas líneas generales, no porque vayamos a escribir una cosa distinta a lo que hay. Yo oigo hablar a los secretarios y digo, venga, tienen toda la razón, lo que están diciendo, eso es lo que hay que hacer. Es como nos articulamos con el aseguramiento. ¿Cómo nos articulamos con el aseguramiento? Ese es el problema. No tenemos problemas con la atención primaria, no tenemos problemas con el enfoque de medicina familiar o comunitaria, no tenemos problemas con la organización de los servicios, tenemos problemas de cómo involucrar en todos los actores los mismos contextos para entender que tenemos que mirar las personas y buscar resultados en salud. Esto es no. No sé si existe alguna reacción adicional, pero yo sí quisiera avanzar una pregunta. Sí, listo. Bueno, lo primero es cómo evaluar, digamos, los diferentes modelos que se están desarrollando en los territorios y cómo utilizar esto en el control social. Porque también que podemos caer en la autocomplacencia y la autoevaluación, que sabemos todos presentamos los mejores resultados, pero la población puede estar percibiendo una cosa totalmente diferente. Entonces, ¿cómo evaluarlos? ¿Cómo evaluarlos? Que hasta el momento, digamos, ahí hay una barrera importante. ¿Y cómo llevar eso para el control social? Bueno, entonces, yo pienso que el modelo tiene mucho de participación comunitaria, estamos hablando de atención primaria. Y ella de por sí tiene control social. Creo que si bien se dan los lineamientos desde el ministerio, todo lo ha hecho, se hace desde las bases, desde los municipios. En la CIS realmente la situación de salud se está haciendo desde los municipios, la planeación se está haciendo desde los municipios, está en el nivel central, simplemente dando lineamientos, pero cada uno define allá lo que se debe hacer. Creo que ellos son los que van a tener que tomar las riendas y va a haber una participación social interesante en esto. Lo otro es que ahora días fue no sé si han visto la experiencia del campo. La llevaron al ministerio y entonces el señor dijo, bien, yo he hecho esto, yo le puse atención primaria, pero yo no sabía que se llamaba así. Y segundo, yo le dije, ¿usted no ha leído el modelo de nosotros? Que nos hemos gastado todos los directivos haciéndolo. Y entonces digo, no, yo no. Pero cuando usted mire la realidad, muchos municipios y muchos prestadores han venido haciendo el modelo, lo han venido organizando. Yo no tengo, por ejemplo, ninguna cosa que decir con respecto a lo que acaba de decir Pereira, lo que acaba de decir Medellín. No, tendríamos que hacer unos ajustes en cuanto al modelo para mirar cómo involucramos a las EPS en cómo involucramos al SOA también, cómo involucramos a los planes de beneficio de salud ocupacional o de riesgo profesional. Pero están ellos casi que haciendo, no es tanto como que nos estemos a intentar, incluso con las guías de riesgo. Hay muchas EPS, no todas son catalizadas como las que debemos ver, hay muchas EPS que están haciendo
haciendo su tarea. Y muchas cajas de compensación nos han dicho, oiga, independiente que ustedes hayan sacado esta la luz pública, préstenosla. Y las que estamos prestando, ellos lo están haciendo ya. Y otras es de los modelos que hemos visto, no hay nada. El ministerio no tiene nada que enseñar, tiene que aprender. Y eso es lo que hemos hecho, traer los municipios que tienen experiencia, traer las EPS que tienen experiencia y también construyendo sobre lo que hay. No es que haya que hacer borrón y cuenta nueva, hay mucho desarrollo, como dijo el profe, creo, hay muchos avances y hay que mirar sobre los avances, cómo construimos, ¿no? Cómo empezamos de nuevo. Creo que por allá, por pasando el micrófono. En la evaluación, yo creo que hay como muchas estructuras, pero hay una que me parece muy importante con el control social, y es que tanto las comunidades, los entornos, valoran que lo que se está haciendo les está sirviendo y no estén dispuestos a que suceda. Siempre he dicho que muchas veces nosotros creamos unos modelos, unas políticas, todas las cosas, y las llevamos, pero es en el terreno, cuando la gente empieza a decir, venga, eso que están haciendo ustedes aquí con esas personas, que se le ocurra acabar con ese problema. ¿Y dónde está la financiación? Y dígale al próximo, o sea, a los que están desarrollando el plan de gobierno para el que viene, que tengan en cuenta eso. Y hay cosas que uno ya sabe, por no dar ejemplos pues, particulares, que cada uno los tiene que tener en su experiencia en territorios, pero cosas que nadie va a permitir que se terminen, siempre y cuando se resuelvan los problemas, porque uno tiene esto es para resolver problemas. Y en eso comparto un poquito también, y le voy a hacer una pregunta a la doctora Mary, de ella dio la respuesta, y me gusta mucho la línea, y es porque casi que yo soy uno de los sorprendidos, que es que todo el país está de alguna manera haciendo su enfoque, ¿cierto? Una vez yo le dije a la gente, a los compañeros, a la doctora Gina, al doctor Alberto, que fueran a mirarlo de... Me dice, no, este además estuvimos en Túnez, en Pereira, y en otra parte, y entonces aquí está la secretaria de Cauca, y un momento a otro, la gente, yo puedo decir que con unas iniciativas, porque también hay algo muy valioso, y es que esto se va desarrollando mucho, desde la estructura sanitaria que se tiene, desde la voluntad política que hay, de la capacidad, hay una realidad de articulación del alcalde con el secretario, con los gerentes de las EPS, con todas las otras estructuras que hay ahí, porque si eso no hay, y hay unas así garroteras y peleas ahí, pasen un dinero, y también con recursos y capacidades. Eso, ahí es donde uno dice, esos son los elementos que hacen, eso es un poquito de diferencia, por eso hace muy difícil tener un solo modelo, porque en la práctica debe haber unos hilos conceptuales, pero ojo en poner casi pues que el formato va a tener que ser el A24-48 para que entregue el festivo, que si no están las 12 para ver qué están haciendo, matamos hay que dejar un poco en la propia forma como las comunidades desarrollan sus propios problemas. Y lo último, una pequeña cosa, en el tema de la autoridad y la gobernanza, también es una pequeña diferencia que hemos aprendido. El ejercicio de autoridad, pues ojalá volver a recuperarla, porque no la tenemos plenamente. Eso, así diga la Constitución, que el alcalde es la máxima autoridad de la sanción. Pero en el tema de gobernanza sí creo que hay unas ganancias que se deben ir impulsando con relación a lo que han hecho otros países. Es que la capacidad que tienen la sociedad y la comunidad de modular el sistema y apropiarse del sistema, que esa es una parte que también sería bueno mirar un poquito, porque no está en la misma lógica la autoridad con la gobernanza, sino en esa lógica que la estamos viendo para potencializar el tema de la participación social. Definitivamente con la comunidad hay que trabajar mucho esto del control social. No voy a decir lo que sigue en función de la Secretaría Distrital, lo voy a hacer más desde mi experiencia en el Plan Decenal de Salud Pública, donde trabajamos la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle y la Universidad Industrial de Santander, en el proceso de recolección de la información y de construcción de algunas propuestas de control social, entre otras. Primero, la participación de la comunidad es muy limitada. En el Plan Decenal de Salud Pública, que tenía un mandato de ley
si vamos a utilizar la ley para estas cosas, que debía hacerse de manera participativa, no fue posible aplicar los principios de ley de la participación. ¿Por qué? Porque no existían los recursos. Si hay algún lugar del país que puede hacer eso, es Bogotá, porque la gente, primero hay unos listados muy grandes de organizaciones sociales que son perfectamente visualizables, identificables y a quienes se les puede hacer contacto. Y segundo, pues movilizar a esas personas en Bogotá es fácil, pero en el resto del país no. Y por supuesto, entre más nos metamos en esos sectores de población dispersa que mostraba la doctora Mary en sus cuadros, pues con mayor razón, cómo moviliza uno la comunidad para participar, para hacer control, para lo que sea, en el Chocó o en el Putumayo o en otros lugares. Si no tienen, además, por ejemplo, para los asís, no era posible reunir a la gente porque no había dinero ni para el transporte, ni para la alimentación, ni para la dormida, ni para sustituir la productividad que dejaban de hacer mientras estaban en las reuniones. Entonces no hay posibilidad de que la comunidad participe satisfactoriamente en estas cosas. Y el ministerio finalmente lo que hizo fue poner una página web. Antes decíamos, y corrijo algún comentario que hacía ahora en el refrigerio, antes decíamos que el papel puede con todo. Yo decía en el refrigerio y las diapositivas también, pero la verdad es que ahora lo que sí puede con todo es la web. Entonces, poner una página web, que fue lo que hizo el ministerio durante la construcción del Plan Decenal de Salud Pública, para que la gente participara, entre comillas, y sumar después el número de personas que pudieron acceder a la página y hacer algún comentario y decir que esa fue la participación, además de las pocas personas, pues relativamente pocas, pues decir que 50 o 100.000 personas en todo el país, en un país de 40 y pico millones de habitantes, que fue una gran participación, eso no tiene sentido. Entonces hay que crear realmente condiciones para la participación. La participación no basta con tampoco establecer normas, sacar decretos y tratar de convertir lo que la Constitución dice en formas jurídicas distintas, sino que hay que crear las condiciones para que se pueda hacer esa participación, que es condición para la evaluación de este tipo de programas. Muy bien, muchas gracias. Se demora unos segundos en activarse. Muy bien. Pregunta: ¿cómo evitar o contrarrestar la inestabilidad de las intervenciones en salud pública en articulación con el fortalecimiento de la APS? ¿Cómo se propone mejorar las acciones intersectoriales? Muy dirigido a los secretarios de salud. Bueno, yo pienso que definitivamente tiene que estar en cabeza de los alcaldes y por supuesto de los consejos de gobierno, porque las soluciones están de acuerdo a las necesidades que tenga cada una de las poblaciones o de los territorios. Y por eso inclusive los equipos básicos de salud que se dicen desde la norma tienen que ser modulables de acuerdo a las necesidades. En el caso de me imagino que también en todos los municipios capital, ahora el gran reto es que tenemos que involucrar en nuestros equipos básicos de salud, por ejemplo, antropólogos, porque la situación de convivencia en los espacios donde están llevando las poblaciones desplazadas y víctimas de la violencia, que son casas gratuitas, se volvieron en torres de Babel, que llegan los desplazados, los indígenas, los afros, a un estrato 3 a convivir, y no sabemos cómo se hacen procesos de reeducación y de culturización para que se adecúen por lo menos a convivencia pacífica y evitar violencia intrafamiliar y doméstica. Entonces yo pienso que es básicamente desde la articulación, y de la articulación se logra ese empoderamiento de la autoridad local y por supuesto a través de los consejos de gobierno y los consejos de política social, para que cada uno de los sectores se apropie de las necesidades y de la solución de esas necesidades. Muy bien. Como desde la experiencia de la OPS, doctor Armando, me hace una pregunta que creo que de pronto se puede utilizar porque, digamos, en otros países se ha trabajado esto. Dice: ¿cómo lograr una transición adecuada a la formación de médicos familiares en Colombia sin perjudicar la calidad de la especialidad por la necesidad de tener masa crítica en la misma?
Entendería que es como interpretar un volumen importante que se produce en masa sin una calidad y que podría afectar el ejercicio. Bueno, lo podría contestar un poco desde dos perspectivas. Uno, desde OPS, por experiencias de otros países, sobre todo Brasil, que para implementar lo que era el médico de familia tuvo que realizar actividades muy intensivas para poder tener un número adecuado para un país tan grande en poco tiempo, ¿no? Pero casi prefiero aplicarlo más desde una experiencia personal, pues porque es más directa. En el caso en España, yo soy de la primera promoción de médicos de salud familiar y comunitaria en España, y evidentemente ese fue uno de los mayores problemas que se nos crearon, porque cuando la primera promoción surgió no teníamos dónde trabajar. Se creó primero la especialidad, pero no estaba muy definido cuál era el campo de trabajo. Y eso podía realmente incidir mucho en la calidad de la atención, porque también la formación nuestra era una formación hecha dentro del hospital, dentro del ámbito hospitalario. No teníamos experiencia en las universidades. Bueno, más que las universidades, la formación de médico familiar se hacía como residente dentro de los propios hospitales, con lo cual luego salía a trabajar con la comunidad, que era diferente. Tuvimos que tener un periodo de adaptación más o menos largo, ¿no? Pero es un tema que sí que es muy preocupante, y sobre todo en algunos países de la región, y creo que Colombia puede tener ese problema que va a tener que afrontar, es por un lado la necesidad de dar respuesta lo antes posible. Pero el contar que la formación de los médicos especialistas, en este caso medicina familiar y comunitaria, no tienen una misma formación en todas las universidades del país. Eso puede ser bastante complicado. Hay universidades que sí que utilizan la formación, las residencias dentro de los hospitales, pero también lo hacen con la comunidad. Con lo cual, la formación va a ser muy distinta de aquellos médicos que salgan a trabajar cuando su formación ha sido exclusivamente hospitalaria. Es muy difícil trabajar en un primer nivel de atención, dirigir un equipo básico de atención, si su formación ha sido exclusivamente hospitalaria. A nosotros nos pasaba cuando nos teníamos que enfrentar, digamos, a la atención de primer nivel, empezábamos a pedir una serie de análisis, de pruebas y demás diagnósticas, que era la que nos habían enseñado los hospitales, que no daban respuesta a las necesidades que realmente teníamos que atender. Y eso puede redundar mucho en la calidad o en el costo, porque al final lo que teníamos que hacer, nos dedicábamos a ser más bien unos médicos que hacíamos era dirigir el tráfico. Y casi todo lo que venía, como no teníamos esos medios ahí en la mano, lo derivábamos a los otros niveles de resolución, ¿no? Creo que es algo que se van a tener que enfrentar y que no se soluciona de la noche a la mañana. Es un proceso de adaptación. Creo que actualmente el Ministerio está en colaboración con muchas universidades intentando consolidar la formación de los médicos de familia para que sea más o menos, si no única, muy parecida en todo el país. Y quería aclarar eso, que las universidades, las 6 universidades que tienen medicina familiar, con ellas se trabajó todo el año pasado y a principios de este año se unificó el currículo académico, las competencias que se quieren, y se trabajó sobre la docencia-servicio, cómo va a ser la práctica de estas, independiente de las 3 modalidades que hay, todos van a tener que ver. Bueno, hay una pregunta que pues, nos convoca también a otra reflexión. Dice, mientras reflexionamos sobre el modelo de APS y lo construimos, hay cientos de comunidades en Colombia que siguen estando en una situación de completa vulnerabilidad por no tener acceso a los servicios de salud. ¿Qué solución, mientras nosotros reflexionamos, puede dar el Ministerio para que el sufrimiento actual de las personas cese y no haya más muertes evitables? Más que el Ministerio, yo diría más respuesta, digamos, a que los demás también participen en esta respuesta. Sé que es difícil entender que mientras uno discute algunos temas, pues las personas pueden tener algunas dificultades, pero es importante también plantearlo. Bueno, digo lo que hemos tenido que ir haciendo en los más afectados, que yo diría que son las comunidades dispersas. Y tenemos en este momento como 5 o 6 departamentos a la hora de la verdad que tienen población dispersa, pero sobre todo la que más cumple con todo es Guainía, y hemos tenido que hacer una unificación allá de una capacitación de promotores. Lo que decía con respecto a que si vamos a hacer una camisa de fuerza incluso con las guías materno infantil, que es el problema de ellos, entonces nos tocó mirar la guía que salió
y reunir los 120 ginecobstetras de Guainía, que todos son parteras. ¿Con quién tiene uno que adaptar? Con la comunidad. Y esa interculturalidad había que hacerla ya. Tenemos problemas en La Guajira en este momento y tenemos problemas en el Chocó. Hemos tenido que intervenir como Ministerio de Salud y hacer una complementariedad con las secretarías departamentales y municipales de algunos lugares que estamos aplicando las cosas del modelo y hemos llamado incluso a las diferentes EPS que hay en la región a ver cómo nos articulamos. Y a propósito de eso quería comentar otra cosa que dijo el doctor Jaime, que no hay articulación, y es muy difícil la articulación, y que cuando él estaba, ¿cierto?, pudo haberse reunido una vez con el ministro de Educación, y cuando estaba el ministro de Salud, seguramente fue la segunda vez que se reunió con algún otro ministro. Y puede ser cierto, pero hoy en día existe la comisión intersectorial por ley. O sea, los ministros se tienen que reunir y dice mínimo bimensualmente. Y segundo, va a salir una norma que obligue también, eso sí hay que reglamentarlo, que obligue a los departamentos a hacer lo mismo y a los municipios, aunque a los municipios muchos ya lo están haciendo, pero por si no lo están haciendo, entonces como obligarlos que hay que hacer una articulación con los demás sectores para mirar todos los determinantes próximos. Sí, yo creo que ya vamos finalizando. Yo creo que ya se tocaron los temas fundamentales, hemos evidenciado que existen diferentes conceptos, diferentes formas de aplicarlo, diferentes propuestas, que es necesario avanzar en temas de intersectorialidad, transsectorialidad, en el talento humano, en infraestructura inclusive, como lo hemos mencionado, en también obviamente mejorar muchísimo más la información, educación y comunicación hacia la población, en el control, en la evaluación. Creo que ha sido un ejercicio muy importante. Muchas gracias a los panelistas, muchas gracias a ustedes.